El fuego devoró el ala primero. Y Margaret Ashworth no gritó. Tenía 26 años. Llevaba exactamente 11 meses como institutriz en Farnham Hall cuando la chimenea del corredor de la nursería cedió por un defecto que los constructores habían conocido siempre, y enterrado en un registro que nadie pensó en volver a leer. Para cuando la primera doncella olió el humo, el corredor ya era una garganta de luz anaranjada. Y el único sonido que importaba en toda esa casa era la voz de un niño. 3 años, llamando a una mujer que no era su madre, porque su madre estaba muerta. Y la mujer a quien él llamaba en su lugar ya estaba corriendo hacia las llamas en lugar de alejarse de ellas. Nadie aprendería su nombre de pila hasta que ya fuera demasiado tarde para que importara en la historia que ya se estaba formando alrededor de ella. El corredor de la nursería en Farnham Hall había olido siempre a cera de abeja y a la dulzura fría y particular de las velas apagadas. Un olor que Margaret había llegado a asociar, a lo largo de 11 meses, con la hora antes de que el niño se durmiera, cuando las doncellas recorrían el pasillo con sus paños y sus candelabros y dejaban la madera reluciente, oscura como castaños. Ese olor había desaparecido. Lo había reemplazado algo ácido y rugiente que le llenó la boca antes de que su mente terminara de comprender lo que significaba. Y después, Margaret recordaría solo fragmentos del minuto que siguió. El calor contra su cara como una mano presionada con fuerza. El sonido de la voz de Henry, delgada y aguda, al otro lado de una puerta que no podía encontrar entre el humo. La calma extraña que descendió sobre ella en el instante en que dejó de pensar en el fuego como algo que temer y comenzó a pensarlo únicamente como una distancia que cruzar. Nada más importaba. Ella lo cruzó. Por él. Margaret encontró la puerta por memoria, no por vista. Para entonces, el corredor había tomado el color de una veta de carbón, y ella avanzó agachada, de la manera en que su padre le había enseñado a moverse a través de un establo lleno de humo cuando ella tenía 9 años y un incendio se había llevado el granero oeste de Caddington. Una lección en la que no había pensado en 15 años, y que habría jurado, hasta ese momento, que ya no poseía. El duque de Ascam estaba a 2 millas de distancia cuando el cielo sobre sus propias tierras tomó el color equivocado. Regresó al galope por la avenida de Tejos a una velocidad que en cualquier camino menos familiar le hubiera costado el cuello. Y lo que encontró cuando llegó a la explanada de grava frente a Farnham Hall no fue el cuadro que su mente ya había construido durante la cabalgata, de fracaso, de otra pérdida que tendría que cargar como cargaba la primera, sino una mujer que salía de un umbral envuelto en humo con el pequeño cuerpo de su sobrino apretado contra su hombro. La manga ennegrecida hasta el codo. La cofia perdida. El cabello suelto y chamuscado en una sien. Caminando como si tuviera todo el tiempo del mundo, porque había decidido en algún punto de ese corredor que el pánico no tenía permitido llegar al niño que llevaba en brazos. Margaret lo depositó en la hierba. Se arrodilló frente a él y le revisó las manos, la cara, las plantas de sus pequeños pies descalzos, con una meticulosidad que a cualquier observador le habría parecido la competencia ordinaria de una institutriz cumpliendo con su deber. Al duque no le pareció deber. Le pareció algo para lo que todavía no tenía una palabra, mientras observaba desde el caballo, con el pecho aún tenso por la cabalgada y la voz, cuando llegó, más ronca de lo que pretendía. ¿Está herido? No, su excelencia. Margaret no levantó la vista. Seguía contando los dedos del niño como si el número pudiera haber cambiado en el último cuarto de hora. No, no está herido. El duque de Ascam tenía 41 años. Era un hombre de considerables propiedades en Hampshire y una reputación en Londres que se había endurecido a lo largo de 6 años de viudedad hasta convertirse en algo más frío que el dolor y más difícil de perdonar que la ira. Había enterrado a su esposa en la primavera de un año que no nombraba en voz alta si podía evitarlo, y con ella había enterrado, según la mayoría, cualquier parte de sí mismo que alguna vez fue capaz de ternura hacia un hogar que no fuera estrictamente de su propia creación. Mantenía a su sobrino como cuestión de deber y obligación legal, siendo el niño el único que quedaba sin tutor desde la muerte de sus propios padres el invierno anterior. Y en los 11 meses transcurridos desde la llegada de Margaret Ashworth, el duque no había aprendido a llamarla de otra manera que no fuera señorita Ashworth, o más a menudo simplemente la institutriz, como si un nombre fuera una familiaridad que todavía no podía permitirse extender. Desmontó. Cruzó la grava. Observó el humo saliendo negro y constante por las ventanas de la habitación que hasta una hora antes había contenido la cama de su sobrino, la pequeña colección de soldados de hojalata de su sobrino, toda la infancia restante de su sobrino. Y comprendió, con la claridad particular que llega solo después de que el peligro ha pasado,
que había estado a punto de perder a la última persona viva que compartía la sangre de su hermano, y que la mujer arrodillada en la hierba frente a él había entrado al fuego para impedirlo. Mientras él estaba a 2 millas de distancia, seguro, ignorante, cabalgando hacia una casa en la que no había pensado temer nada. Entró 2 veces, dijo el duque. No era una pregunta. Uno de los lacayos ya se lo había dicho. La primera vez por el niño, y una segunda, más breve, por algo que nadie podía explicar todavía, aunque el ama de llaves la había visto salir la segunda vez con nada en las manos más que hollín. Entré 2 veces, Su Excelencia. ¿Qué recuperó la segunda vez que valiera el riesgo? Margaret guardó silencio un momento. El niño se había dormido contra su hombro. Ese sueño pesado y sin huesos de un niño que ha tenido más miedo del que comprendió y que acaba de darse cuenta de que ya todo terminó. Nada que pudiera interesarle a Su Excelencia, dijo. Y había algo en la plenitud de esas palabras, en el cierre deliberado de una puerta, que hizo que el duque la mirara con más atención de la que se había permitido en 11 meses de comidas compartidas y silencios compartidos al otro extremo de una mesa de comedor demasiado grande para 2 personas que no eran, en ningún sentido que importara a la sociedad, iguales. Lo que nadie en esa casa comprendía todavía era que la institutriz, que había entrado en un corredor en llamas por un niño que no era suyo por sangre ni por ningún título que pudiera reclamar ante un tribunal, había regresado una segunda vez, no por un recuerdo sentimental, sino por una carta. Sellada con cera vuelta quebradiza por la edad. Oculta bajo un tablón suelto bajo lo que hasta ese año había sido la cama de su predecesora. Una carta que la nombraba, en tinta desvanecida al color del té aguado, como algo distinto a una institutriz de ninguna familia en particular. Contratada por 40 libras al año a través de una agencia en Londres que no había hecho ninguna pregunta que ella no pudiera responder. Margaret Ashworth había llegado a Fernam Hall con el apellido de soltera de su madre porque el apellido de su padre, Ettrich, de los Ettrich, que en tiempos habían poseído la mitad de Somerset antes de que un testamento mal considerado se lo arrebatara todo, era un nombre que abría puertas en algunas casas y las cerraba con fuerza en otras, y ella no había podido permitirse, 11 meses atrás, descubrir qué clase de casa resultaría ser Fernam Hall. La habían criado esperando una cosa. Recibió otra. Su padre había muerto cuando ella tenía 19 años, de una fiebre que algunos decían agravada por la ruina y otros simplemente la llamaban fiebre. Y su madre lo había seguido antes de que terminara el año, dejando a Margaret con una educación considerablemente más fina que sus circunstancias, un pequeño baúl de libros, y un tutor, el primo de su padre, un tal señor Josiah Bell, abogado de cierta distinción en Bath, quien la había informado, con la gentileza particular que usan los hombres cuando quieren ser crueles y desean que se les admire por ello, de que los fondos restantes de la familia, tales como eran, estarían mejor bajo su custodia que bajo la de ella, y que un puesto como institutriz, gestionado a través de sus contactos, le proporcionaría una vida respetable hasta que se casara, evento que él no se molestó en hacer sonar probable. Margaret recordaba la habitación donde le había dicho todo esto. El propio estudio de Bell en Bath. Todo paneles oscuros y olor a humo de pipa y papel viejo. Una habitación diseñada, ella lo entendió incluso entonces, para hacer que una muchacha de 19 años sintiera en toda su extensión la pequeñez de su posición antes de haber dicho una sola palabra en su propia defensa. Bell no había alzado la voz. No había necesitado hacerlo. Simplemente había dispuesto, con la minuciosidad paciente de un abogado, la arquitectura precisa de su dependencia, y la había visto absorberla de la manera en que uno ve a un paciente absorber un diagnóstico, sin maldad, pero sin la menor intención de alterar el pronóstico en su favor. Margaret no protestó. No lloró. No donde él pudiera verlo. No donde nadie pudiera verlo. Tomó el puesto en Fernam Hall, cambió su apellido por el de su madre, Ashworth, y se dijo a sí misma que un nombre era una pequeña cosa que sacrificar cuando la alternativa era una dependencia que no podía soportar. El hogar de un primo donde sería tolerada de la manera en que uno tolera una deuda que piensa cobrar tarde o temprano. Pero hay acuerdos, y hay matrimonios, y los dos raramente son lo mismo. Y hay también esto, un tutor que controla la herencia restante de una pupila no siempre lo hace por caridad. Y Josiah Bell no había escrito a Margaret en 11 meses, lo cual ella había interpretado al principio como indiferencia, y últimamente había comenzado a sospechar que era algo más cercano a la estrategia. La carta que había arriesgado el fuego para recuperar no estaba, en realidad, dirigida a ella. Estaba dirigida a su difunto padre, y estaba escrita de puño y letra de Josiah Bell, con fecha de 4 años atrás. Y nombraba una suma.
Una suma considerablemente mayor que los escasos fondos restantes que Margaret había sido informada constituían su herencia completa, junto con un acuerdo para su inversión que Bell aparentemente había realizado sin el pleno conocimiento de su padre, y ciertamente sin el de ella. Margaret había encontrado la carta 8 meses atrás, guardada entre los efectos de su predecesora difunta, en una habitación que le habían asignado porque ninguna otra estaba libre. Y no había sabido, hasta que el fuego tomó la decisión por ella en el espacio de un solo aliento contenido, si alguna vez tendría el coraje de utilizarla. El duque de Ascam no sabía nada de todo esto. Lo que él sabía, de pie sobre la grava, con el humo aún elevándose a sus espaldas y su sobrino dormido en los brazos de una mujer a quien había llamado durante 11 meses únicamente señorita Ashworth, era que algo en la voz de Margaret, cuando dijo nada que pudiera interesarle a su excelencia, tenía la calidad particular de una puerta que se sostiene cerrada contra una gran presión. Y que hasta esa hora había pensado en ella como meramente competente, meramente serena, meramente un nombramiento funcional sin ninguna consecuencia particular para un hogar todavía entumecido por su propio dolor. Estaba equivocado. Todavía no sabía cuánto. El médico llegó en menos de una hora y pronunció al niño sano, aunque conmocionado, y prescribió reposo, leche caliente y el tipo de atenciones que Margaret prodigó sin que se lo pidieran, porque no se le ocurrió hacer otra cosa. El duque la observó hacerlo desde el umbral de la habitación que le habían dado al niño en el ala oeste intacta, y no dijo nada porque todavía no confiaba en lo que pudiera decir. Pasarían muchas semanas antes de que Margaret supiera que esa misma noche el duque había enviado a un mozo de cuadra a Bath con instrucciones de hacer indagaciones discretas sobre la situación de un tal Josiah Bell, abogado, y sobre el paradero de cualquier conexión Etrich que pudiera explicar a una institutriz que hablaba italiano sin acento, que había aprendido de Emmanuel, y que, en un momento de crisis, había caminado hacia el peligro con la velocidad irreflexiva de alguien acostumbrado a ser quien decide, no quien es decidido. El duque había notado, en resumen, antes de que ella le dijera nada. Simplemente todavía no lo había dicho. Durante 2 semanas, el hogar cayó en una quietud nueva y extraña. El ala este permanecía chamuscada y destrozada, sus ventanas tapiadas, su ruina una herida visible en el rostro de la casa que nadie mencionaba en la cena. El niño Henry recuperó el color y el apetito, y adquirió el nuevo hábito de dormir mejor cuando Margaret se quedaba con él más allá de la hora que su antigua nodriza hubiera considerado apropiada. Y el duque, quien durante 6 años había llevado su hogar con la exactitud de un hombre auditando su propio dolor, se descubrió demorándose en el desayuno un cuarto de hora más de lo que el día requería, observando a Margaret Ashworth untar mantequilla en el pan de un niño que no era suyo, con la misma meticulosidad tranquila que había mostrado contando los dedos del pequeño sobre la grava. Y descubría que no quería que ese cuarto de hora terminara. Los sirvientes lo notaron, como los sirvientes siempre notan, mucho antes de que ninguno de los dos protagonistas se lo permitiera a sí mismo. El ama de llaves, una señora Fenwick que había dirigido Fernam Hall desde antes de la muerte del viejo duque y había visto al actual enterrar a su esposa con un dolor tan contenido que había asustado a toda la servidumbre más que el llanto abierto. Le comentó a la cocinera una tarde que su excelencia había comenzado a preguntar por la salud de la institutriz con una regularidad que excedía con creces la preocupación debida a una empleada, por muy valiosa que fuera. La cocinera, que tenía sus propias teorías, dijo únicamente que el fuego tenía una manera de mostrarle a la gente cómo era en realidad, y lo dejó ahí, porque no era su lugar decir más, y porque sospechaba que las 2 personas más involucradas todavía no habían terminado de mostrarse mutuamente. Margaret, por su parte, pasó esas 2 semanas en un estado para el cual no tenía un nombre cómodo. No exactamente miedo, aunque la carta pesaba en el pequeño baúl que había cargado de su vida anterior a esta. Y no exactamente esperanza, aunque algo había cambiado en la manera del duque hacia ella que no se atrevía a nombrar demasiado pronto, habiendo aprendido a los 19 años, en un oscuro estudio con paneles de madera en Bath, exactamente cuanto le era permitido pesar a sus propias esperanzas frente a los arreglos que los hombres hacían en su nombre. Me perdonará, dijo el duque la mañana del 9º día, si pregunto nuevamente qué sacó de ese corredor. No lo pregunto por curiosidad ociosa. Lo sé, su excelencia. Margaret de Joel Pan. Henry ya había corrido hacia la niñera, y ellos estaban, por primera vez en 9 días, completamente solos en una habitación juntos, lo cual era en sí mismo un hecho que ella notó y no comentó. Pero aún no me corresponde explicarlo. Espero que me permita el tiempo para estar segura de lo que tengo antes de pedirle que lo valore. Me pide mucho de mi paciencia.
Le pido muy poco de ella en comparación con lo que ya le he pedido a su hogar durante estos 11 meses, tomando su dinero y su mesa y la confianza de su sobrino mientras llevaba un nombre que nunca fue Asworth. Ahí estaba, colocado entre ellos como una carta vuelta boca arriba sobre la mesa. Y Margaret no pestañeó al haberla jugado. La expresión del duque no cambió, pero algo en la disposición de sus hombros sí lo hizo. Un alivio mínimo, como si una sospecha largo tiempo cargada hubiera sido finalmente autorizada a convertirse en un hecho. Y los hechos, a diferencia de las sospechas, podían tratarse. Etrich, dijo el duque. No era una pregunta. Su hombre en base había sido minucioso y rápido. Etheridge, confirmó Margaret. Mi padre fue James Etheridge de Caddington. Mi tutor es el primo de mi padre, Josiah Bell, quien ha gestionado lo que quedaba de mi herencia desde que tenía 19 años, y quien me informó que era muy poco. Tengo razones ahora para creer que mintió. Y tengo la carta recuperada de una casa en llamas, a cierto costo para mis mangas y mi cabello, que creo que lo demostrará. De haber habido alguien mirando de cerca, podría haber visto el instante preciso en que el duque de Ascam dejó de sopesar a Margaret como institutriz y comenzó a sopesarla como algo considerablemente más peligroso para la forma de su propia vida tan cuidadosamente guardada. Una mujer que había entrado al fuego 2 veces, una por un niño y una por un papel, y había hecho ambas cosas sin pedir su permiso ni su ayuda, porque todavía no había decidido que él las mereciera. Muéstreme la carta, dijo el duque. Y no era tanto una orden como una petición cuidadosamente disfrazada para parecerlo. Lo más cercano a la deferencia que había ofrecido a alguien desde el año que no nombraba. Margaret se la mostró. Y en la lectura de ella, 4 páginas escritas en letra apretada, condenatorias de la manera particular y silenciosa en que el fraude financiero siempre es condenatorio, el robo cuidadoso de un abogado disfrazado de gestión prudente. El duque de Ascam descubrió que Josiah Bell había estado durante 7 años desviando la mayor parte de una considerable herencia Etrich hacia inversiones mantenidas a su propio nombre. Quizás bajo la suposición de que una huérfana colocada discretamente al servicio nunca pensaría en preguntar, y no tendría medios para presionar la cuestión aunque lo hiciera. Esto es robo, dijo el duque. Robo simple y demostrable, si los registros bancarios respaldan la carta, como espero que suceda. Sí. Ha sabido esto durante 8 meses y no dijo nada. Lo he sabido durante 8 meses y no tenía nada, Su Excelencia. La palabra de una institutriz contra la de un abogado, sin más prueba que una carta que ni siquiera puedo alegar haber encontrado honestamente, puesto que no tenía derecho a registrar los efectos de una mujer muerta. ¿Qué debía hacer? ¿Entrar en la oficina del señor Bell en base y acusarlo con nada más que mi propia indignación para fundamentar el cargo? Me habría hecho despedir de cada casa respetable de Inglaterra en un mes, y con razón según el mundo lo entiende. Ahora, en cambio, tengo una carta que nombra una suma y un duque que, creo, ya ha enviado a Bath a hacer preguntas sobre mí que yo no autoricé y que ya no pueden deshacerse. Me encuentro considerablemente menos sola en el asunto de lo que estaba hace 2 semanas. Era lo más cercano a una acusación que Margaret le había hecho, que él había actuado a sus espaldas para saber lo que ella todavía no había elegido contarle. Y el duque no lo negó, porque la negación los habría insultado a ambos. No tengo por costumbre, dijo con cuidado, alojar a la institutriz de mi sobrino durante 11 meses sin tomarme la molestia de saber quién es. Lamento que mi método de averiguarlo excediera lo que la cortesía permitía. No lamento saber lo que sé ahora. Pero la temporada no había terminado todavía con ninguno de los dos, y la rendición de cuentas que siguió no llegó con suavidad. Josiah Bell, informado por su propio banco de la indagación de un duque sobre cuentas que había asumido que nadie vivo pensaría jamás en examinar, no esperó a que lo convocaran. Llegó a Farnham Hall él mismo en menos de una semana, ostensiblemente para preguntar por el bienestar de su pupila tras el incendio que había leído en los periódicos. El duque lo recibió en la biblioteca con una frialdad que Margaret, observando desde el umbral, a insistencia silenciosa del propio duque, reconoció como una actuación calculada para provocar al hombre en lugar de advertirle. Su excelencia es demasiado amable al molestarse por los pequeños asuntos domésticos de una pupila, dijo Bell. Era un hombre corpulento de quizás 55 años, con el calor untuoso particular de alguien que ha pasado una carrera siendo confiado por personas que no tenían otra opción. La situación de la señorita Asworth está enteramente resuelta. Administro su modesta herencia con la diligencia que su difunto padre hubiera deseado. Su modesta herencia, repitió el duque, que asciende a unas 11.000 libras, invertidas estos 7 años en su propio nombre bajo el encabezamiento general de especulación ferroviaria,
de las cuales la señorita Ashworth ha recibido, según mis cuentas, considerablemente menos de 400 libras en total a lo largo de todo el periodo, en forma de una asignación que le fue dada a entender era la totalidad de sus ingresos. No sé qué fabulación se le ha presentado a su excelencia. Tengo la carta de su propio puño y letra, señor Bell, fechada hace 4 años, detallando el acuerdo al difunto padre de la señorita Ashworth, quien murió, según entiendo, antes de poder actuar conforme a lo que aprendió de ella, o quizás a causa del shock que le produjo conocerla a un hombre ya debilitado por la fiebre. Tengo también esta mañana una respuesta de su propio banco confirmando cada cifra que en ella se nombra. Me perdonará si encuentro sus protestas algo endebles. La compostura de Bell no se quebró tanto como se reconfiguró en una forma diferente. El giro practicado de un hombre que había construido una carrera sabiendo cuando la negación había dejado de servirle. Su excelencia debe comprender la delicadeza de la posición de un tutor. El padre de la señorita Ashworth dejó los asuntos considerablemente más enredados de lo que una mujer joven podría esperarse que comprendiera. Y en 7 años no he tomado nada que no fuera defendible bajo las prácticas ordinarias de la gestión patrimonial. 11.000 libras invertidas en su propio nombre no es gestión patrimonial, señor Bell, dijo el duque. Es robo vestido con el vocabulario de un abogado, y he leído suficientes contratos en mi vida para conocer la diferencia, aun donde usted esperaba que yo no me molestaría en mirar. ¿Y si yo sugiriera, dijo Bell, bajando la voz hasta algo casi conspiratorio, como si él y el duque pudieran todavía encontrar causa común, como dos hombres de negocios tratando una inconveniencia, que este asunto podría resolverse discretamente, sin recurrir a los tribunales, ni al tipo de publicidad que no sirve a nadie, y menos aún a la señorita Ashworth, cuya situación como institutriz de parentesco incierto difícilmente se beneficiaría de un escándalo que tocara el nombre de su padre? Me equivoca, dijo el duque. Su voz se había vuelto muy quieta, lo cual Margaret había aprendido en 11 meses a reconocer como considerablemente más peligroso que gritar. No le estoy ofreciendo una negociación. Le estoy informando de un resultado. Un gesto de ternura que se escapa y es presenciado por accidente es, en la mayoría de las historias, algo pequeño. Una mano sostenida un momento demasiado largo. Una mirada cruzada a través de una sala llena de gente. Pero en esta, fue la mano de Margaret Ashworth, aferrando el marco de la puerta con la fuerza suficiente para blanquear sus nudillos mientras escuchaba la crueldad cuidadosa de un extraño hacia su padre muerto, expuesta en una biblioteca que no era la suya. Y el duque, sin volverse hacia Bell, sin romper el ritmo de su propia furia contenida, extendió el brazo hacia atrás y encontró la mano de Margaret donde se aferraba a la madera. Y la sostuvo brevemente con una firmeza que decía lo que ninguno de los dos había encontrado todavía ocasión de decir en voz alta. Bell vio el gesto. Cualquier esperanza que hubiera albergado de salir hablando del asunto murió con él, porque la protección de un duque, una vez extendida visiblemente, era un muro que ningún abogado de provincias podría esperar escalar. Realizaré, por supuesto, la restitución, dijo Bell, con la voz plana de un hombre calculando cuánto de su libertad le costarían las semanas venideras. Realizará la restitución, convino el duque, y lo hará bajo la supervisión de mis propios abogados, quienes confirmarán cada chelín contabilizado antes de que ninguna otra palabra pase entre nosotros. Y renunciará por escrito esta tarde a cualquier reclamación restante de tutela sobre la señorita Ashworth, quien tiene 26 años y ha gestionado una casa en llamas y los cuidados de un niño moribundo con considerablemente más competencia de la que usted ha demostrado al gestionar 11.000 libras. No estaba estrictamente dentro del poder del duque obligar a una renuncia de tutela. Margaret tenía, después de todo, la edad en que la distinción importaba bastante menos de lo que el orgullo de Bell le permitiría admitir. Pero la amenaza debajo de las palabras era suficientemente clara. Y Bell, sopesando la enemistad de un duque contra una práctica de abogado construida enteramente sobre la buena voluntad de familias con más que perder de lo que deseaban ver examinado, no la puso a prueba. Firmó. Se fue en menos de 1 hora y no volvió a molestar, que el hogar supiera, los círculos más respetables de Bath con su particular estilo de gestión diligente. Lo que siguió no sería contado por una generación de la manera que merecía, porque la restauración de la fortuna de Margaret Ettrich, una vez completada la contabilidad completa del banco, resultó considerablemente mayor de lo que incluso la carta había sugerido, cerca de 15.000 libras en lugar de 11, con intereses que Bell nunca se había molestado en informar. Y una mujer con 15.000 libras propias, restituida a un nombre que su padre hubiera reconocido, ya no era, por ningún criterio honesto, una institutriz que resultaba compartir la mesa de un duque.
Margaret se lo dijo ella misma 3 semanas después de la partida de Bell, de pie en la ruina chamuscada del ala este, donde la reconstrucción acababa de comenzar, con andamios elevándose contra un cielo suavizado por la luz temprana del otoño. Encuentro que ya no tengo un puesto en su hogar, Su Excelencia, dijo. Una mujer de medios independientes no tiene motivo para ser institutriz. Y no quisiera que pensara que me quedé por falta de otras perspectivas ahora que las perspectivas existen. ¿Y tiene intención de marcharse? Todavía no he decidido qué intención tengo. Entonces permítame abreviar sus deliberaciones. El duque no era un hombre que encontrara fáciles las oraciones de este tipo, y se notaba en la manera cuidadosa, casi formal, en que la construyó, como un hombre colocando ladrillos que nunca antes había colocado y quería hacer bien a la primera vez. No envié a Bass porque dudara de usted. Envié porque había comenzado ya a temer que lo que la mantenía a tan cuidadosa distancia de mí era una injusticia que no podría corregir si no la comprendía primero. La comprendo ahora. Le pediría que se quedara, pero no como institutriz y no, creo, como nada que requiera la palabra puesto en absoluto. Su Excelencia, dijo Margaret, viudo de 6 años, le propone matrimonio a una mujer a quien llamó señorita Ashworth durante 11 meses y a quien conoce por su verdadero nombre desde hace apenas 3 semanas. Soy consciente de cómo suena. Entonces dígame por qué debería creer que es algo más que la extrañeza de una quincena que lo asustó. Lo dijo sin crueldad, pero con el mismo coraje llano que la había llevado por el corredor y por la biblioteca de Bell. Lo he observado ser cuidadoso con su dolor durante 6 años, Su Excelencia. En las pequeñas maneras en que un hogar aprende a leer, incluso cuando nadie habla de ello. No quisiera que confundiera el alivio, o la gratitud, o incluso el desorden ordinario de casi perder a un niño que quiere, con algo más estable de lo que es. El duque guardó silencio un largo momento. Y cuando volvió a hablar, fue sin ninguno de los cuidados formales que había usado antes, como si la pregunta le hubiera despojado de algo que no pretendía soltar tan fácilmente. Mi esposa murió de parto en una habitación 2 pisos más arriba de donde estamos. Y yo no entré a verla al final porque el médico me dijo que no serviría a ningún propósito más que a mi propio consuelo. Y le creí. Y nunca me he perdonado a ninguno de los dos por ello. Durante 6 años he llevado esta casa de la manera en que un hombre atiende una herida que ha decidido que no puede curarse, solo gestionarse. No la buscaba a usted, Margaret. No buscaba nada. Pero la vi entrar al fuego 2 veces en el espacio de un cuarto de hora. Una vez por un niño que no es suyo. Y una vez por una verdad que tenía todos los motivos para creer que le costaría todo. Y comprendí, viéndola contar los pequeños dedos de Henry sobre esa grava, que había pasado 6 años confundiendo la ausencia de sentimiento con la seguridad de él. Usted no es la extrañeza de una quincena para mí. Usted es lo primero en 6 años que he querido conservar, en lugar de meramente gestionar. Quisiera que quedara entendido, dijo Margaret. Y aquí su compostura, sostenida tan cuidadosamente a través del fuego, el fraude y la crueldad de un abogado, vaciló por primera vez en todo el relato. Que no corría ese corredor por Henry esperando nada de usted. Quisiera que siempre quedara entendido que lo que vino después nunca fue la razón de lo que vino antes. Lo he entendido, dijo el duque, desde el momento en que la vi sobre la grava, contando los dedos de un niño como si contarlos pudiera deshacer mi propio fracaso de no haber llegado a tiempo. No me enamoré de usted por entrar al fuego, Margaret. Me enamoré de usted por lo poco que parecía necesitar mi gratitud por haberlo hecho. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Y el sonido de él en su voz grave, en la ruina del ala a la que Margaret había entrado 2 veces por un niño que no era suyo, deshizo en ella algo que 8 meses de guardar secretos en silencio nunca habían logrado tocar. Dijo que sí antes de que él terminara de preguntar, lo cual, ambos coincidieron privadamente en años posteriores, era completamente distinto a como eran los dos, y completamente necesario de todas formas. Se casaron en la primavera, en la capilla restaurada de Fernam Hall. Henry, 8 años ya, e inclinado a considerar todo el asunto como obra suya propia, dado que él, después de todo, había sido la razón del incendio que empezó todo, ejerció como el menor y menos digno de los miembros del cortejo nupcial. Y Margaret Ettrich, ahora su gracia, la duquesa de Askham, recorrió el pasillo bajo su verdadero nombre por primera vez desde que tenía 19 años. Un hecho que hizo que la garganta del duque se cerrara de una manera que, 6 años antes, habría encontrado completamente indigna de admitir. El ala este, reconstruida a lo largo de esa misma primavera, conservó una imperfección deliberada por petición expresa de la nueva duquesa. Una sola viga,
rescatada del antiguo corredor de la nursería y dejada visiblemente chamuscada, mientras el resto de la madera había sido reemplazada limpia, encastrada en el techo de lo que se convirtió, con el tiempo, en una pequeña sala de estar adyacente a las nuevas habitaciones de Henry. La señora Fenwick pensó que era un capricho extraño para una mujer que casi murió bajo ella, y lo dijo una vez, con suavidad, mientras doblaban la ropa de cama. La duquesa respondió únicamente que una casa debería recordar lo que había sobrevivido, igual que lo hace una persona, y que en los años transcurridos le había resultado más fácil confiar en un amor que había sido puesto a prueba por el fuego que en uno que nunca había tenido que demostrar nada. Josiabel no volvió a molestar los círculos respetables de Bath. Su bufete se disolvió discretamente en el transcurso del año bajo el peso del interés continuo y enteramente legal de un duque en sus asuntos. Y las 15.000 libras, una vez plenamente restituidas y establecidas en nombre de la nueva duquesa mediante una escritura matrimonial en la que el duque insistió sobre la leve protesta de ella de que no necesitaba más protección que la que ya ofrecía su afecto, pasaron eventualmente a una hija propia, nacida el invierno siguiente y bautizada, a insistencia silenciosa de la nueva duquesa, con Ettrich como segundo nombre. De modo que el nombre que su madre una vez se había visto obligada a dejar de lado no desaparecería de la familia por completo, sino que sería llevado adelante abiertamente y sin vergüenza por una niña que nunca tendría motivo para ocultarse tras ningún nombre que no fuera el suyo. Años después, cuando las cartas fueron finalmente leídas por una nieta curiosa por las marcas de hollín aún débilmente visibles en una viga rescatada del ala este reconstruida, conservada como ornamento más que como advertencia, la historia de la familia se había suavizado hasta convertirse en algo más cercano a la leyenda que a la historia. La institutriz que corrió hacia una casa en llamas por un niño que no era suyo, y salió de ella, cuando llegó el momento, habiendo salvado bastante más que su vida. La viga permaneció. Las marcas de hollín permanecieron. Y el nombre Ashworth no apareció en ningún lugar del registro familiar después de ese otoño, habiendo cumplido su propósito y sido depositado con alivio en el momento en que ya no fue necesario. Ya no era necesario.